Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que, bueno, yo creo que casi todos los días les digo que es un programa especial, pero realmente es que lo vivimos con mucha intensidad y con mucho cariño todo el equipo de la radio. Y hoy porque nos vamos a ir a una parte, a una época de la historia de España que tiene que ver mucho con el medievo. Pero vamos a hablar no solamente de historia y de ciudades estupendas, sino también de espiritualidad, algo que no es común. Ya saben que en esta tele somos, yo creo que muy transgresores porque tocamos conceptos que no son habituales en la tele. Tenemos con nosotros a dos grandes conocidos en los medios de comunicación y de quien les habla, y luego tenemos una novedad que me parece que es muy interesante, pero vamos por partes. En primer lugar, vamos con José Antonio Blasco Abad, él es arquitecto. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María José, aquí estamos de nuevo. Bueno, vamos a ir a una ciudad que, fíjate que yo, bueno, hice todo lo posible por no estudiar matemáticas, y en mi época se estudiaba latín y estudié griego por no estudiar matemáticas, pero del latín, de lo que me acuerdo, aparte de la profesora diciéndome Peláez, decline bonus bona bonum, que eso no se me va, y las cateclinarias, era Zaragoza, Zaragoza. Vamos a hablar precisamente, vas a hablar de Zaragoza, de musulmana a cristiana. Realmente vamos a hablar de identidad urbana. Lo que pasa es que vamos a usar el caso concreto de Zaragoza porque efectivamente hay ciudades que sufren una especie de cambio de look radical a lo largo de su historia. Y en este caso, pues vamos a ver cómo una ciudad que era musulmana, que llevaba 400 años siendo musulmana, se cambia, hace una especie de reset para convertirse en una ciudad cristiana. Entonces vamos a ver un poco cuáles son esos elementos característicos que hacen que identifiquemos una ciudad con una cultura o con otra. Y ahora les voy a presentar a una tocaya, ella es María José Lorenzo, es periodista, y hay muchos tipos de periodistas, ¿no? Pues hay los que nacen, los que se hacen, los que son funcionarios, no vamos a decir si unos mejores o peores, pero ella desde luego es una periodista de raza, ha conocido momentos, podemos decir que históricos en nuestra querida España, siempre se ha preparado muy bien la documentación, redacta estupendamente y sigue conservando esa pasión por lo bien hecho. Lo mismo nos habla de la familia real últimamente, que nos presenta este Zapatones, el peregrino eterno, una historia maravillosa que sucede en tu querida Galicia. Bienvenida, María José. Muchísimas gracias de nuevo, y es para mí un honor estar contigo. Eres una maestra de la comunicación y gracias por los piropos, pero tú más grande todavía. Qué va, qué cosas dices. Yo esto de lo de los libros no, no sé. No, yo tampoco, estoy aquí de rebote, y porque la vida te va presentando oportunidades y yo soy una atrevida y me meto en todo, y bueno, pues este experimento está quedando muy bien. Ahora charlaremos sobre este libro porque hay que ver la pasión, ¿no?, que despierta el Camino de Santiago, que despierta Santiago de Compostela, y cuánta historia hay alrededor y cuánto que aprender, y además vais a tratar unas épocas en las que son comunes. Bueno, y tenemos chico nuevo en la oficina. Vienes acompañando a María José Lorenzo, es Gonzalo Sáez, es el editor y director de Lectura Abierta, que es precisamente quien publica este libro. Y bueno, ¿cómo te has lanzado a esta aventura? Bueno, para mí ha sido un descubrimiento y un placer haber publicado este libro de María José. Muchas gracias, María José, por habernos invitado a tu programa para poder hablar de él, porque estamos hablando de un personaje que fue y sigue siendo un icono del Camino de Santiago, de la propia Galicia, pero también representa una serie de valores que es bueno rescatar, que es bueno hablar de ellos en este momento, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, antes de hablar con María José, porque bueno, pues sabemos que ha salido a la venta en todo el país el pasado 1 de julio, estáis haciendo presentaciones por muchos sitios, en Madrid ha sido un éxito recientemente, también luego diremos dónde se puede adquirir el libro y todo, pero
antes de empezar a hablar, dices, en las presentaciones a mí me gusta destacar el aspecto de la espiritualidad. Cuéntanos eso, porque decía en la presentación del programa que es algo como provocador hoy en día, ¿no? Que vamos cada vez más a lo material y caray, el hombre tiene, yo creo que ese equilibrio necesario, ¿no? Sí, es verdad. Podemos compadecernos de Zapatones por esa vida trágica que ha tenido, que refleja María José en sus páginas, en las páginas de la biografía. Ese comienzo ya tan trágico de haber sido abandonado por su madre, y luego esa vida de pobreza y humildad que digamos que sobrevivía por unas cuantas monedas cuando se hacía fotos y más cosas trágicas que le fueron ocurriendo. Pero sin embargo no podemos olvidar que es un hombre que en un momento dado de su vida decide reinventarse y sobre todo decide hacer un viaje hacia el interior de su ser. Entonces tiene un crecimiento espiritual, una redención como persona, que para todos los creyentes puede ser mucho más importante que un triunfo material. Y personas que a lo mejor han podido triunfar materialmente, luego no están a su altura espiritual. Y Zapatón es una persona que allí, donde la hemos visto, puede habernos adelantado por la izquierda y por la derecha a muchas otras personas en ese sentido. Y eso es lo que se va viendo en las páginas del libro, cómo es una persona que se supera y cómo va emocionándonos por ese afrontar de la vida, cómo se pelea con la vida y cómo va superándolo todo. Vamos, que hoy en día a lo mejor decían que era un libro de autoayuda, que ese del queso y no sé qué cosas de estas, perdón, pero para mí chorradas, y sí. Estos realmente son ejemplos históricos, novelados, lo que digamos. María José, hablas de Juan Carlos Balsas Lema. ¿Cómo empieza esta aventura? Lema Balsas, perdón. Lema Balsas. ¿Cómo empieza esta aventura entre vosotros? Él propone el personaje lo tienes tú. No, mira, yo por circunstancias, porque yo tengo un marido que es cubano y es muy aventurero, le gusta vivir en Galicia. Bueno, tienes un marido estupendo que yo estaría encantada, que además le tenemos aquí, que es Johnny Vergara, le vamos a citar, sí. Y que además es un grandísimo cantante y luego una persona alegre y positiva, sí. Top. Ayuda mucho cuando tienes que crear y escribir, sí. Tener una compañera así. Me empiezan a hablar de Zapatones y yo no le conocí. Me da mucha vergüenza en las presentaciones porque yo no le conocí. Pero me empiezan a hablar de él y era tan popular y a la vez era como opiniones muy dispersas. Unos le odiaban, otros le querían. Y yo recuerdo que una actriz un día me dijo, porque yo me quejaba y decía, ¿por qué hay gente que me adora tanto y gente que me denosta tanto? Me decía, porque eres importante. ¿Ah? Entonces yo pensé, Zapatones es importante. Si unos hablan mal, otros hablan bien y tal. Empecé a averiguar su vida y su vida realmente en muy poquito espacio se resume, porque es una vida pues normal de muchos gallegos, que ayer Pilar Cernuda hacía alusión a los gallegos que tenemos una vida así, ¿no? Bueno, que estáis en todos lados, porque vas a cualquier parte del mundo y hay un gallego, eso. Sí, claro, pero tenemos una aventura, una forma, una lucha, y este es un luchador en definitiva. Sí. Cuando se me acaban los argumentos en su historia, de golpe digo, ¿y ahora qué hago? Y de pronto pienso, claro, un peregrino, o sea, un señor que se viste con una capa, peregrino medieval, pues voy a hacer el camino con él. Empiezo a investigar su vida y efectivamente había hecho 29 veces el camino. Y yo elegí el camino francés. Con lo cual lo embarqué en un autobús, lo mandé a San Juan, primero a Roncesvalles en autobús, de ahí a San Juan en una furgoneta y ahí empezamos el camino. ¿Qué descubrí? A través de él, lo que estabais hablando Gonzalo y tú, el camino tiene una parte espiritual que solamente por escribirlo yo me llené de él. Tiene magia y también, y vas creyendo, al final, si no eres creyente, acabas creyendo en que hay algo, porque el camino te va diciendo que hay cosas en las que tienes que creer. Y claro, como yo iba descubriendo eso, Zapatones descubrió que había un Dios, que había un Santiago y dedicó ahí su vida. Y encima le enamoro en el camino, que eso es total. El libro, sabemos que ya
lleva varios meses de recorrido, pero ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo se puede comprar? En todas las librerías de Ajá. España. Si no lo tienen, que lo pidan, porque Ajá. la distribuidora, quizás a lo mejor Gonzalo puede explicarlo Sí. mejor, pero desde el Corte de Puedes citar a todo el mundo. Carrefour, el Corte Inglés, Casa del Libro, Yo es FNAC. que, María José, quiero decir, yo he dicho que tú eres una periodista de raza. ¿Tú entiendes que en algún medio de comunicación dicen en un gran almacén de España? Aparte yo no del entiendo. Corte Inglés, ¿hay otro gran almacén en España? Pues más vale decir el Corte Inglés y ya está. Es Claro. que, así que, Hay muy pocas sobre cosas todo, que yo entiendo del periodismo que se hace actualmente en este país Que eso nuestro, sería que para se llama varios. España, que es otro programa, seguramente. Seguramente, pero fíjate que se vendan libros físicos. Que puedas, yo no sé, ¿tú sigues siendo de libro físico? ¿Vas combinando? Yo soy muy de libro físico Claro. y hasta un punto ya obsesivo. O sea, que llega a traspasar y casi me echan la bronca en casa, porque yo el problema que tengo es que no tengo sitio para tanto libro y sigo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, o sea, que yo soy... Será por edad o será porque necesitas el contacto, pero... Y el olor, ¿verdad? Es que los libros huelen. Sí, 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 sí. Muchas veces tiene- al comprarlo lo te primero que causa haces es sensaciones. olerlo, efectivamente. Y el sonido de la página. Ujú. Sí. Exacto, entonces que podéis nombrar todos los sitios donde se vendan los libros y se potencie la lectura, estupendo. Así Sí. que... Tenemos la suerte que Zapatones ha despertado mucha curiosidad, ¿verdad? Y afortunadamente, y cruzamos los dedos, la gente lo compra. En la presentación en Madrid, por ejemplo, que se hizo en la Casa de Galicia, Y cuenta, por favor, quiénes te acompañaron en la presentación, porque, caray, haces una selección de gallegos que para competir Sí. en la Eurocopa y en el Mundial. pues fíjate, empiezo por ellos, porque Sí. para mí que estuviese Pilar Cernuda Es que- allí fue maravilloso. Y encima había leído el libro, que yo pensé, ¿de dónde saca tiempo? Porque ya Sí. escribe, está a punto Sí. de presentar un libro, ¿de dónde saca tiempo? Y me trató con tantísimo respeto, incluso una pizca de admiración, y dije, caray, te toca la fibra, porque Hombre. es Pilar Cernuda, ¿no? Sí. Después estaba Fernando Romay, que Fernando Romay, pues imagínate, es un gallego célebre. Con Es él el- ya llenas la sala, ¿no? Dices Sí, ya. sí, no había Además espacio. es tan cariñoso. Sí, estuvo muy bien, muy divertido, siempre con mucha chispa. Estuvo Israel García Juez, que para mí es un... Conocí a su padre Sí. y le conozco a él. Y entonces es como... es un tipo... Me ha acompañado en todas las Sí, presentaciones eso te iba que a he decir, hecho. es un habitual de tus presentaciones. Sí, y tenemos una comunicación muy interesante. Él sabe cómo tirarme de la lengua, entonces se crea un ambiente como muy... Mira, en las presentaciones que hemos hecho hasta ahora, yo lo que creo que lo que reina es la alegría, que estamos contentos. Hay una verdad, la espiritualidad, que esa creo que nos une mucho, y saltamos ahí al ruedo, y el público, sobre todo, ayer eran como 100 personas, Caray. y el público estaba entusiasmado, riendo, festejando, aplaudiendo. Ayer pasábamos de la emoción a las risas. ¿Sí? Era muy bonito, porque era una presentación muy viva y muy rica, muy llena. No quiero olvidarme de Luis Ramos, que es el nuevo director de la Casa de Galicia, Sí. con un reto impresionante, y Sí. yo creo que esto fue como un debut para él a nivel gallego, pues muy interesante, porque la Casa de Galicia es un lugar muy emblemático para todos los gallegos, y es nuestra casa en definitiva, Sí. porque yo soy gallega de Pontecesures, y entonces es un sitio muy emblemático, y él siempre a la altura nos ayudó muchísimo en la presentación. Y bueno, pero venimos de la ciudad de la cultura de Santiago. Tú sabes que eso fue como impresionante, porque este libro mueve distintas sociedades, y una de ellas es la Iglesia. Entonces contar... Estuvimos acompañados de don Elisardo Temperán, Que es el canciller de la vicario catedral. arquidiócesis, sí. Sí. Y Y que el arzobispo nos mandase una disculpa por no poder estar, y Caray. el deseo de muchos éxitos. Pues bueno, es como que este libro está bendecido. de Hombre, verdad. y Yo sin lo cómo. pienso, ¿eh? Totalmente bendecido. Pues fíjate que en el resumen, digamos, del libro, pues podemos decir que es una biografía novelada que recoge el momento más importante del Xacobeo 93, cuando Sí. la Junta presidida, o la Xunta presidida por don Manuel Fraga, contrata a Julio Iglesias como embajador, Sí. y pone a Galicia y a Santiago de Compostela en el centro del mundo. Nosotros aquí en la tele, y bueno, antes la habéis saludado, pues tenemos a
a Teresa Novillo, que dirige el programa Corea para principiantes, y precisamente los coreanos, uno de los coreanos, hablamos de la República de Corea, es decir, de Corea del Sur, de los destinos en España preferentes es el Camino de Santiago, y hasta tal punto que hay un hermanamiento. Ahí hay una isla muy importante, que es la isla de Jeju, que tiene unos cultivos de té verde, bueno, maravillosos, y bueno, muchísimas cosas, y tiene un hermanamiento la isla de Jeju con el Camino de Santiago. El anterior embajador, que justo han cambiado ahora el embajador de Corea en España, pues precisamente, no siendo de religión católica ni nada, pero también experimenta lo mismo que nos decís, y es esa pasión, fíjate que puede parecer tan lejos, ¿no? Estamos hablando de Asia, pero como vienen aquí y como se va haciendo ese camino, muchas personas en solitario para buscarse a sí mismos. Pero Zapatones, a ti, en lo personal, más allá de publicar el libro, de liar las que lías, de conseguir que todos los gallegos y no gallegos te apoyen, en lo más interior de ti, ¿qué ha supuesto Zapatones o qué supone Zapatones, María José? Yo siempre hago referencia a una frase que Gonzalo comentó, que es que en la vida hay muchos zapatones. Y vamos tan de superhéroes, de que somos los mejores, que esos zapatones que encontramos somos incapaces de dedicarles una sonrisa. Ya no te digo un saludo, ya no te digo una ayuda económica, un abrazo, un beso, no, simplemente una sonrisa, para que se dé cuenta que existe. Los tenemos ignorados, y hay muchísimos zapatones. Y yo creo que detrás de cada uno de nosotros arrastramos una historia. La de él es así, es decir, pues su mamá le abandona, su papá también crece con unas monjitas, pero hay otras personas. Ayer Romay comentaba que en una casa de acogida se encontró con una chica con 18 años que había crecido, y a los 18 años se encontraba con no tengo nada, o sea, mi vida, ¿qué va a ser? ¿No? Claro. Es muy triste. Hay muchos zapatones. Y yo soy una zapatones. En serio, yo me confieso una zapatones, yo tengo mi historia, claro. Yo la tuve que pelear a mi manera. Sí. Tú también. Sí. Él también. Y él también. Todos tenemos una historia. Y en la historia tenemos que ir peleándola y quitando las cosas malas, buscando las... ¿Y el nombre de Zapatones era un apodo, supongo? Sí. Ayer lo contaba, lo voy a contar. Yo prefiero que la gente compre el libro. Lea. Bueno, pues si no lo quieres contar, no pero lo desvelas, no, así pequeños retazos, ¿vale? Pues vamos a contarlo. Era tan pobre que cuando él se va a vivir con los salesianos a Cambados, con 6 años, pues en Coruña, no tiene zapatos. Y los zapatos que usa, pues supongo que son donados, y les sobresalía mucho de sus pies. Entonces, pues los chavales, los amigos con los que jugaban en el patio, le hacía zapatones, porque el tamaño del zapato que llevaba. Le bailaba su pie infantil en el zapato, ¿no? Fíjate. Y de ahí viene Zapatones. Tuve la suerte de conocer a su hermano, fíjate que todavía vive. ¿Y qué le parece el libro, te ha dicho? Si te cuento, te vas a emocionar y vas a acabar llorando. No sabe leer ni escribir. Qué fuerte. Yo le dije, quiero que me cuentes, sobre todo porque es el primer testigo directo que puede corregirme, porque luego habrá mucha gente que puede corregir, pero es de oídas, porque un día tomaron un café con él y la imagen que tienen de Zapatones pues es de ese día, con un café, pero su hermano lo vivió, porque en los últimos tiempos se trataron. Y claro, cuando le digo, quiero tu opinión, y me dice, no te la puedo dar, yo no sé leer ni escribir. Me parece increíble. Sí. Es un señor que debe de tener 70 años, ¿no? 70 y algo, 72. No sabe leer ni escribir. Y yo creo que hay muchos zapatones que no saben leer ni escribir. Y hay muchos zapatones que sí, él sabe leer y escribir. Y yo te diría algo más, y hay otros que no son zapatones y encima piensan que saben leer y escribir, que son los peores. Sí. Esos son los peores. Sí. Bueno, pues seguimos, vamos a hablar con José Antonio Blasco Abad y por supuesto podéis intervenir. Y nos vamos después de esta historia, no sé si has conocido algún zapatones o similar. Tengo imágenes de gente que puede responder un poco al perfil que cuenta María José, pero vamos, habrá que leerlo con detalle por lo que estás contando. Sí, ¿verdad que sí? Y bueno, me interesa muchísimo tu opinión. Pues lo leeré. Un gran lector pues siempre va a tener una opinión muy objetiva y crítica, y las críticas son las mejores para poder construir, ¿no?
Bueno, pues fíjate que nos vamos a ir a Zaragoza, maravillosa ciudad, pero vamos a ir, José Antonio, de una Zaragoza musulmana a una Zaragoza cristiana. Bueno, vamos a hacer el viaje completo, rápido, hasta esa Zaragoza musulmana. Y como decíamos al principio, efectivamente hay ciudades que tienen ese cambio radical, que buscan transformarse por circunstancias políticas, económicas, culturales o religiosas, etc., pero siempre queda algo, ¿no? Muchas veces desde el urbanismo se habla de la ciudad como si fuera un palimpsesto, ¿no? Esos documentos que se borraban medievales para aprovechar, pero siempre quedaban trazas de lo anterior, ¿no? Pues la ciudad, en ese sentido, es un palimpsesto. Tenemos incluso imágenes. ¿Sí? Fíjate, esta primera imagen simplemente es para advertir cómo este es el muro de lo que se llama la parroquieta de la Catedral del Aseo, ¿no? A la derecha ahí hay un muro mudéjar, eso es musulmán, y a la izquierda hay unos ábsides góticos, ¿no? Que son cristianos, ¿no? Entonces, pegaditos. Eso está absolutamente pegado, y entonces hay muchas cosas que son simplemente esa especie de yuxtaposición que dices, se ha querido cambiar una ciudad musulmana para convertirla en cristiana, incluso, bueno, hay ejemplos en el mundo de que sucede al revés, ¿no? Una ciudad cristiana reconvertida en musulmana, es decir, pero es muy gracioso cómo luego quedan restos, ¿no? Vamos a ir a hacer ese recorrido rápido, y para empezar, fijaos, ahí hay dos mapas. El de abajo simplemente es un detalle del de arriba. Estamos en el Valle del Ebro. El Valle del Ebro pues es conocido por todo el mundo, se queda ahí encajonado entre los Pirineos, que es el istmo que separa de Europa, la cordillera ibérica, nace en Cantabria y va, digamos, del Atlántico al Mediterráneo, como un canal de comunicación que hace que sea un espacio interesantísimo pues para el contacto, el intercambio, etcétera, ¿no? Ahí hay un punto que es singular, que es lo que vemos abajo, es un punto donde llega un río, es decir, el río Ebro, que es el que lo encaja, llega un río, que es el río Gallego, que llega de los Pirineos, y por debajo, por el sur, llega el río Huerva, que es un río que viene de la cordillera ibérica. Hay un cierto simbolismo, ¿no?, en eso de unir dos espacios tan distintos como es geográficamente la provincia de Huesca o la provincia de Teruel en Zaragoza, ¿no?, en Aragón, ¿no? Dice, bueno, pues en ese punto tan peculiar, que era muy fértil, los iberos prerromanos ya crearon ahí un primer asentamiento, que eran los sedetanos, ¿no? Saldúa se llamaba. Ese punto tan singular, los romanos lo reconocieron, dijeron, bueno, este es un buen sitio. Y entonces dice, vamos a crear ahí una ciudad que va a ser la colonia César Augusta, que es la que recordabas tú de tu infancia, ¿no? Entonces, en el año 14 a.C. se funda esa colonia característica de las fundaciones romanas, es decir, es un damero, una cuadrícula, con unas determinadas dimensiones. Bueno, es el nombre que tiene. Se puede decir damero, se puede decir retícula, no la había oído nunca, ortogonal, pero bueno, ciudades en damero es algo muy habitual también en urbanismo cuando estás hablando de una ciudad perfectamente cuadriculada, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, desde Nueva York hasta el ensanche de Madrid o de Barcelona, ¿no? Dice, bueno, pues estos hacían ese damero, en este caso, pues básicamente Zaragoza, el centro histórico, pues tiene 900 por 500 metros, más o menos, para que veáis un poco la dimensión, es pequeña, y ahí había en toda ciudad hay dos vías principales que marcan la cruz central, que es el de Cumanus, que en Zaragoza se sabe bastante bien, es el eje de la calle Manifestación, Espozimina y la calle Mayor. Hay alguna duda más sobre cuál es el cardo, el Cardus Máximo, que se sospecha que puede ser la calle Jaime I, pero bueno, hay dudas, también se piensa que es la calle Valleu. En fin, esas ciudades, en el cruce de las dos calles, lo que tenían era como el punto singular donde se creaba el foro, y ahí aparecían los templos, los edificios administrativos, pero Zaragoza tiene peculiaridades, y el foro no estaba en el centro. Bueno, tampoco, normalmente los romanos orientaban norte-sur, salvo que por cuestiones prácticas necesitaran otra orientación, como sucede aquí, que está un poco girado siguiendo la línea del río, ¿no? Bueno, pues el foro no está en el centro, está al lado del centro, pero no en el centro. Dice, bueno, pues esa ciudad, que fue una ciudad importante dentro de lo que era la provincia tarraconense y tal, es la que llegan a conocer los
los árabes que conquistan España, la península ibérica en el 711, en 3 años llegan a Zaragoza y la conquistan, ¿no? Entonces lo que se encuentran es ese rectángulo, y entonces empiezan a aplicarle justo lo contrario de lo que vamos a hablar. Es decir, no era una ciudad cristiana, porque estamos hablando de los romanos, pero bueno, sí era más o menos cristiana porque ya estaban los visigodos, habían creado alguna iglesia, etcétera, que había una cierta adaptación, ¿no? Entonces los musulmanes, estamos viendo una imagen de lo que es la Medina, es convertir la ciudad romana en una Medina. Eso significa, pues bueno, ya sabéis que las ciudades árabes pues son por lo general laberínticas, tortuosas, y se encuentran con una ciudad absolutamente racional, ¿no? Dice, bueno, pues la van deformando, no lo suficiente, porque todavía se reconoce, pero la van deformando y van haciendo una serie de gestos, como por ejemplo el construir la mezquita al-Jama, que es la mezquita principal, que la construyen encima de lo que fue el foro, que había una iglesia cristiana, y entonces ahí se convierte en el punto principal de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Luego la ciudad va creciendo, como decía antes, son 400 años los que van a estar, que es bastante tiempo. Entonces desborda, digamos, las murallas, que eran unas murallas de piedra que todavía se conservan en parte, y empiezan a crearse arrabales por fuera hasta que llegan a hacer una segunda muralla, que en ese caso es de tapial, poco más que de barro, y en cierto modo van reconfigurando, podríamos decir, simbólicamente la ciudad. Por ejemplo, es decir, los cristianos que quedaban dentro de la ciudad pues seguían conviviendo, eran los mozárabes, pero a su barrio, que era un barrio que se aposentó al lado del río, justo en una pequeña iglesia en la que se decía la tradición que la Virgen se había aparecido a un pastor encima de un pilar, de una columna, y entonces pues esa pequeña iglesia de Santa María, que será el germen de la futura Basílica del Pilar, fíjate si estamos hablando. Bueno, pues eso era el barrio mozárabe. En el otro extremo estaban los judíos, en la judería, que también estaban aparte y tal, ¿no? Y entonces en esa Zaragoza musulmana, lo que había también era un espacio muy singular que estamos viendo ahora, que es la Aljafería, que era el castillo que se construyó en los reinos de Taifas en el final del periodo musulmán, y que es una maravilla absoluta de arte y arquitectura musulmana, que ahora es el Parlamento de Gobierno de Aragón, o sea que está rehabilitado y es una visita de estas obligadas cuando se va a Zaragoza, ¿no? Dice, bueno, pues esa Zaragoza musulmana es la que en el año 1118 se convierte en cristiana. Hay un plano, un mapa de cómo fíjate, esa es la península ibérica en 1118, Zaragoza está ahí arriba. Entonces, la llaman al orden. Alguien que quiere comprar tu libro en todas las librerías. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Aquí lo incluimos todo. Porque dice, ahora no está hablando, vamos a aprovechar ahora que no está hablando. Bueno, pues en esa situación la reconquista empieza, fijaos que ahí es el límite del sistema central, están los valles pirenaicos. Bueno, pues Alfonso I el Batallador, que era el rey de Aragón entonces, avanza la reconquista, llega a Zaragoza y la hace cristiana. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a, como decíamos, hacer reset en esa ciudad musulmana, y hay que empezar a cambiar cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues esa ciudad musulmana empieza, para empezar, lo primero que hay que hacer es cambiar, digamos, la mezquita y las cuestiones religiosas, que eran las más simbólicas, ¿no? Dices, entonces, en esa mezquita va a aparecer encima la catedral, porque una de las cuestiones es que va a recuperar, es decir, ahí estamos viendo el esquema de lo que sería la Zaragoza musulmana reconvertida en la Zaragoza cristiana. Fijaos que hay convivencia entre esas tres culturas, pero los cristianos lo que dicen, sí, convivir, sí, pero fuera del núcleo principal. Entonces, la morería se saca fuera del centro del recinto histórico romano, y la judería, se crea una judería nueva, con lo cual dices, convivir sí, pero lo justo, ¿no? Que luego acabará mal, ¿no? Entonces, volviendo a lo que era más relevante, es decir, el cambio de la iglesia, de la mezquita en iglesia, ¿no? Lo primero que se hace es aprovechar, hay muchos ejemplos en España de aprovechamiento de una mezquita
reconvertida en catedral. Es que dices, la mezquita de Córdoba tiene una catedral dentro, Sí. o sea que ese ya es un caso también un tanto particular. Pero no se adaptaba bien, de hecho, ya veis ahí la mancha gris es la mancha de la mezquita y la catedral va a ser más grande, entonces al final se decide derribarla y reconstruirla, ¿no? Entonces es cuando la derriban, pero aprovechan cimientos y aprovechan una serie de elementos, con lo cual pues es una catedral también un poco peculiar en cuanto a orientaciones y sistemas constructivos respecto a lo que sería una construida de nuevo, ¿no? De hecho, el alminar, es decir, el alminar, que es la torre de las mezquitas, sigue existiendo, no lo tiran, lo que hacen es taparlo con lo que es, ahí estáis viendo la imagen de abajo, se ve la torre barroca de la Catedral de la SEO, que lo que tiene dentro es el alminar, o sea, es como un forro que le hacen al alminar árabe. Esto está bien porque, fíjate, en arquitectura, en las iglesias, por lo general, las torres campanarios están integradas en la arquitectura. Y en la arquitectura musulmana sucede al revés, no es el edificio lo que manda, sino la ciudad. Entonces, el alminar se coloca en la posición cercana a la mezquita, por lo general exento, pero con la intención de que se dirija, el muecín va a subir ahí y va a llamar a la oración, y entonces lo que se necesita es una determinada relación con la ciudad más que con la mezquita, ¿no? Cuando llegan los cristianos y van conquistando ciudades con mezquitas y con alminares, dice, no se trata de tirarlo, porque dices, hacer edificaciones en altura en aquellos tiempos era complicado, entonces lo que hacían era adaptarlo. Y entonces pues hay muchas iglesias y catedrales en España pues que tienen torres exentas. Esta no es exenta porque está pegada, pero es rara, porque no está en el sitio habitual. Ya. Está descentrada, la portada está a un lado, y dice, ¿y esto? Dice, y esto es, dices, porque es un reciclado, ¿eh? Entonces esto es arquitectura reciclada y pasada con el tiempo, ¿no? Entonces muchas ciudades luego aprenden, los arquitectos cristianos aprenden y dicen, bueno, pues podría ser más interesante poner las torres no en esa especie de portada, pues 2 torres o 1 torre, sino buscándolas como fin de perspectiva, para orientar, para, digamos, incluso apropiarse simbólicamente del espacio, ¿no? Bueno, pues ese cambio va a ser el cambio, digamos, más especial. A partir de la construcción dividen, digamos, la ciudad en parroquias. En cada parroquia va a haber una iglesia. Cada iglesia va a tener una plaza. Los árabes, quitando el zoco que estaba ahí al lado del aseo, pues lo de las plazas no es algo que ellos utilicen, pero sí los cristianos. Entonces van apareciendo esas plazas, luego van a ir apareciendo toda una serie de elementos, incluso podríamos decir simbólicos, por ejemplo procesiones, elementos culturales, que lo que buscan es apropiarse, digamos, del espacio de la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso que estamos viendo es la Zaragoza dividida en 15 parroquias, la Zaragoza cristiana. Vemos ahí la iglesia de la SEO y la que va creciendo cada vez más. Este plano es más reciente que lo que estamos hablando, por eso se ve ahí la Basílica del Pilar Grande cuando todavía era pequeña. Y de hecho la plaza que tuvo la Catedral de la SEO con la plaza que tendrá la pequeña iglesia de Santa María, que será la del Pilar, se unirán y generarán el espacio este tan espectacular que tiene Zaragoza, ¿no? Una maravilla, sí. ¿Dejas que te interrumpa un poquitito? Sí, claro. Lo que estás contando a mí me recuerda que ha habido un peregrino muy famoso que se llama José Ortega Cano. José Ortega Cano estuvo a punto de fallecer en Zaragoza. Es la cornada que estuvo a punto de llevarlo para el otro mundo. Entonces yo recuerdo que con su madre estuvimos esperando como 24, 48 horas a ver qué pasaba. Salvó la vida. Él tiene como una Y en todo su cuerpo y le atendía un médico de allí, de Zaragoza. Y un día me dice, ¿por qué no me acompañas? Uno de sus capotes se lo fue a entregar a la Virgen del Pilar en esa basílica que tú estás hablando. Y después hizo el Camino de Santiago. Mira, hay una conexión. Claro, pero total, me lo estaba recordando porque esa basílica es muy, muy visitada por personas que tienen muchísima fe y creen muchísimo en la Virgen del Pilar, esa virgencita que apareció ahí. Que curiosamente no es la catedral, que la catedral, bueno, ahora creo que es la basílica, no estoy seguro si es con catedral, pero la catedral de Zaragoza es la SEO.
Claro. No estoy seguro, pero es basílica porque es un tipo es una tipología arquitectónica, ¿no? Las catedrales suelen ser pues una cruz, latina, claro, griega, etcétera, y la basílica es una gran sala, eso procede de la arquitectura romana, y la basílica del Pilar es decir, ahí no hay una cruz, ahí hay una gran sala en la que suceden cosas, ¿no? Hay una capilla, hay un coro, hay unas determinadas cuestiones. Pero curiosa anécdota la que nos has contado. María Sí, me lo José. estaba recordando y Claro. fue un viaje muy de fe, muy de Sí, fe. sí, Lo hay- hicimos en coche, pero se emocionó muchísimo ante esa Virgen, le dio muchísimas gracias porque la había salvado. Bueno, la fe es eso, ¿no? Sí. Creyó de alguna manera que le había salvado la vida. Y de hecho tiene las secuelas en su cuerpo, que es, ya te digo, es una Y Tremendo. impresionante, sí. Que ayer no pudo estar, pero le hubiese apetecido muchísimo Claro, también. también. Estuvieron sus amigas, Sí. María Rosa, Glenda Gaby Sí, Glenda estupenda. y Marily Marily Cole, Cole, que sabes que es íntima bueno, suya. sí. Y bueno, pues estuvieron allí muy bien. Sí, a ti no te falta nadie. Sí. ¿Faltaste tú? Bueno, yo sí, pero... Por compromisos, sí, ya lo sé. Disculpa que te haya interrumpido, No, me parecía no, importante. sí, Sí, es muy se interesante. trata de es eso y igual tal. que también Gonzalo, si quieres apuntar alguna cosa a eso, si estamos aquí, además luego va una pregunta para vosotros, no de como si fuera el colegio, pero luego... Yo soy cordobés y muchas de las cosas que está contando me suenan bueno. porque Córdoba es la ciudad de las tres culturas, hay mucho reciclado también, Claro. pero de una manera maravillosa. Bueno, es que... Es apasionante esto, sí. Es que en Córdoba, pues fíjate cuando estábamos... Córdoba es otra de las ciudades también muy interesantes, que también tiene su pasado romano, su pasado musulmán, su pasado cristiano, o sea que tiene una historia más o menos paralela, incluso su origen íbero también, prerromano, o sea que... Claro, es que muchas de las cosas que estás Sí, contando por hasta eso. de alguna Sí. foto Sí, que sí. hemos visto, te debe haber... Así es, sí. Bueno, ya sabemos dónde ha nacido María José, dónde ha nacido Gonzalo. ¿Dónde has nacido tú o dónde naciste tú? cerca de Zaragoza. ¿Qué se llama? Yo soy de Barbastro, Hombre. que está en Huesca, y bueno, como hablábamos antes con María José, pues hoy ha tocado Zaragoza, pues como otras veces toca París o Nueva York, Sí. pero vamos, digamos que esta vez es comentar cosas del terruño, por Exacto, decirlo de ahí lo alguna tienes manera. más cerca. Bien, ¿y quedaba alguna cosa que...? Nada, acabamos simplemente con esta imagen, simplemente por... Esta imagen es un plano, no es muy preciso porque es un plano que es militar. Este es un plano de 1808, de cuando la guerra de la independencia, de cómo se iban disponiendo las baterías, etcétera. Entonces, pues bueno, el barrio, por ejemplo, que hicieron, porque cuando se conquistó, pues la población musulmana, hubo mucha inmigración, que se fueron fundamentalmente a Valencia. Zaragoza lo pasó mal porque se quedó casi sin población, hubo que repoblarla, hubo que darle fueros para que fuera la gente. Se creó un nuevo barrio, que es el barrio de San Pablo, que se llamó entonces Población del Rey, con criterios, digamos, ya más racionales, y entonces poco a poco pues fue recuperando lo que había sido, ¿no? Pero han pasado, fijaos, desde 1118 a 1808, prácticamente 700 años, y la ciudad sigue teniendo el mismo tamaño que tenía antes. O sea, esa circunvalación que estáis viendo más o menos, y la aljafería fuera, que se ve ahí a la izquierda, es decir, es la misma dimensión que tenía la ciudad árabe. O sea, en 700 años lo que se hace es ir colmatando, condensando, para que veáis cómo ha evolucionado en estos últimos 200, ¿no? Luego, pues bueno, ya sabéis la historia, que a pesar de la convivencia, pues los reyes católicos decretan que los judíos tenían que salir, recomiendan que los mudéjares, que era como se llamaban los árabes que estaban en territorio cristiano, se convirtieran al cristianismo, y que los que no, pues bueno, en fin, los convertidos eran los moriscos, los otros los mudéjares. Al final Felipe III los expulsa a todos, y en 1610 más o menos ya se puede decir que la ciudad es 100% cristiana, ya no había ni convivencias ni nada de otro tipo y tal, pero bueno. Muy interesante, José Antonio, la verdad. Sí, sí. En todo lo que estaba contando María José, y si tienes alguna impresión o algo que comentar, por supuesto, Perdón. adelante, pero tenemos, ¿no?, como una tendencia a tirar o destruir lo anterior. Habéis hablado de Galicia, de Córdoba, de Barbastro,
yo nací en Madrid. En la Castellana había unos palacetes maravillosos que les dio por destruir, quedan muy poquitos de ellos, ¿no? Y fíjate, aquí estamos cuando también... se llamaba Avenida del Generalísimo, ¿no? Hombre, claro, sí, imagínate. Yo recuerdo Avenida del Generalísimo. Hombre, claro, y era el Corte Inglés de Generalísimo. Qué mayores somos, ¿verdad? Bueno, y la calle Lista. Exacto. ¿Te acuerdas? Que ahora es Ortega y Gasset. General Mola. Claro, es que... Entonces, dices, ¿por se ha qué destruido, ¿por qué destruir, no? Que hay esa tendencia, y fíjate, me ha llamado mucho la atención esa integración que estaba hablando, algunas veces destruyendo, pero esa integración, ¿no?, hasta de las torres, ¿no? Sí. Hace reflexionar, ¿verdad, María José? Porque yo creo que tenemos que guardar muchas cosas de nuestra historia, porque si no acabaremos ignorándolo, de dónde venimos, y no es bueno. Se destruye por dinero y se destruye por ideología. Sí. En lugar de mantener y preservar la historia y la cultura, que es lo que realmente importa. Sí, porque mira, tenemos pues toda Europa y dices, bueno, pues los americanos pues se tienen que inventar Disney, ¿no? O los parques temáticos, pero nosotros deberíamos conservar y cuidar. Es impresionante la arquitectura que están haciendo en Madrid. Yo hacía a lo mejor 2 años que no estaba paseando a Madrid. Me impresiona muchísimo. Es todo como muy sideral, es como muy galáctico, ¿sabes? Brilla todo mucho. Se está riendo. ¿Cuál es tu opinión, José Antonio? Es que necesitamos ladrillo, necesitamos piedra. Bueno, sí, efectivamente. Es que esto daría ya para mucho. Pero claro. Hay tendencias que me ha hecho gracia la palabra sideral, porque está bastante bien Es que has dicho sideral y se ha partido de risa. No, porque es como que queremos vivir otra época, y yo casi me resisto. Yo casi que prefiero la medieval antes que esta modernidad, que me asusta mucho, la tecnología. Todos estos avances que a la gente, la inteligencia artificial, todos estos avances a mí me hacen pensar mucho. Mi marido siempre me dice, esta película no te va a gustar, ¿por qué? Porque es muy futurista. Pues claro, no la quiero ver. O sea, prefiero ver una película que me cuente historia. El futuro ya vendrá, ya lo conoceremos, pero además es como que nos lo están mostrando y es temeroso. O sea, lo que viene, yo tengo una nieta de 1 año, y lo que viene me da mucha pena porque ojalá que la sepan educar y que les sepan, pero luego, claro, los niños crecen. Bueno, eso depende. Es decir, fíjate que durante muchos siglos se hablaba de utopías y eso era un futuro esperanzador, para que últimamente y en este siglo pasado y en este que estamos, sobre todo, pues casi todos son distopías, ¿no? Es decir, hay como una especie de futuro aterrador, ¿no? Entonces en el cine, en la literatura y tal. Bueno, pero fíjate, no sabemos lo que vendrá. Yo creo y tal, que el éxito de las cosas está como en esto, ¿no? En recordar la historia. En recordar la historia, porque la gente necesita. Yo estoy notando que la gente necesita escuchar música de los 80. Yo la primera. Pero hay mucha gente que quiere escuchar música de los 80. Claro. O sea, la música actual, pues sí, gusta porque la educación de la gente es distinta. Pero si tú la analizas, dices, caray, qué falta de talento hay en la música. Bueno, qué falta de talento. Son cuestiones ya generacionales, porque la música de los 80 la escuchas tú, la puedo escuchar yo y tal, pero... Pero la de los 50 también. Ya, pero bueno, a lo mejor a los chavales de 20 años ahora pues no les interesa. Hay gente con mucho talento hoy en día, que tenemos aquí a nuestra Candela Peña, que además de periodista es cantante, pero es verdad y está ahí parada. Yo creo que es fundamental la historia, porque conociendo de dónde se viene se puede saber a dónde se va. Sí, luego tenemos algún tema que saca una canción, Candela, como la tenemos por aquí, sino que luego te cante un poquito, porque yo creo que tiene que invitar a Johnny a su programa y que hagan ahí, porque además es asturiana, imagínate, que estábamos hablando. Si nos ponemos a hablar de Pelayo también, pero vamos, antes de terminar, que nos queda ya poquito para finalizar el programa, está con nosotros Gonzalo Sáez, es la primera vez que nos acompañas. María José me dijo que eras muy guapo, digo, pues que venga la ¿verdad? Yo te dije, te va a dar muy bien en cámara, es muy guapo. Pero, me ve con buenos ojos. No, es verdad, pero que quiero decir que, no, y además un traje, ¿verdad? Bien. Es como, puede ser un candidato a... ¿no? Sí. Ayer en la presentación, pues sí, había candidatos. Pues, pero fuera de eso, pues estás aquí por ser el editor de este libro,
recordamos que lo tengo aquí, este Zapatones de María José Lorenzo, el peregrino eterno. Parece como que ese eterno hace que siga estando entre nosotros, ¿no? Sí. Pero diriges Lectura Abierta. Sí, Literatura Abierta es la editorial, es un sello de la editorial que es Torre de Lis, y bueno, pues tenemos libros publicados de los que nos enorgullecemos, por ejemplo, de Diego García Paz, que es el letrado jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid, que es un hombre que es filósofo, aparte de su profesión de jurista, y a partir de personajes tan dispares como Santo Tomás de Aquino, o Blancanieves, o el Joker, o Leonardo da Vinci, pues hace una reflexión, una crítica ácida de lo que es la justicia hoy en día. Es un hombre que pelea con los casos de corrupción, ¿no? Eso tiene también otros programas. Sí. Y bueno, pues de una manera muy amena nos cuenta sus reflexiones. Interesante. Pues también estamos ante un valiente, ¿no? Porque es verdad que se lee más de lo que pensamos, y creo que también son foros de libertad, ¿no? Para poder buscar y comparar, y luego ya, bueno, que cada uno decida. Son libros no comerciales, pero muy necesarios. El libro de María José sí combina ambas cosas. Es un libro con mucho éxito comercial, por así decirlo, pero también con una profundidad y un mensaje muy, muy potente, muy importante. María José es que está tocada por una varita mágica, bueno, es la del trabajo también y la constancia. Hemos visto una serie muy interesante que has hecho de distintos miembros de la Casa Real Española, y resulta que Zapatones también tiene un encuentro, caray, con Juan Carlos y con Doña Sofía. Y le regala una capa, además. La tenía tan raída, porque él pidió que le obsequiaran esta capa. Un día en una calle encontró una tienda y le dijo, y ahí es donde salió la idea de voy a ser el peregrino, ¿no? Y siendo Pilar del Castillo, ministra de Cultura, en una visita de los Reyes a Santiago, vio Juan Carlos la capa tan raída que dicen que le dijo, anda, cómprale una capa y regálasela. Él se codeó con todo el mundo, con Julio Iglesias. O sea, Julio se inquietó mucho con este personaje. Y parece ser que a Julio le llegó la historia esta, ¿eh? Ah, qué bueno. Y bueno, pues a lo mejor hubiese estado aquí, si hubiese estado bien. Lo que me trasladan, porque luego sabes que hay mucho mito, que yo soy amigo, yo le comento... Bueno, pero está bien que además de que le lleguen todas esas viandas estupendas que se ocupa él de que lleguen desde España, que le llegue también un libro de Zapatones, ¿no? Pero es que él tiene mucho protagonismo aquí. Él con Manuel Fraga, que Manuel Fraga no quería en principio potenciar el 93, pero el año anterior había sido la Olimpiada 92 y la Expo 92. Claro. Con lo cual, Vázquez Portomeñe, que era uno de los políticos de aquel momento, mano derecha de Fraga, le dijo, vamos a hacerlo, y le convenció. Hicieron una muy buena inversión y yo creo que rentable. Y yo quiero agradecer también a la Xunta. La Xunta, de alguna manera, vio aquí una forma de potenciar el camino, que es que para Galicia el camino es importantísimo. Lo que tú decías, desde Corea, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, es decir, la gente viene, los chinos vienen aquí. Hombre, los coreanos son mi debilidad, también, ¿qué quieres que te diga? Claro. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por tu trabajo, y bueno, sabes dónde estamos, es el contacto a través de María José, que sabe que tenemos programas específicos dedicados a la lectura, a la literatura, y que nos encanta además hablar de libros que a lo mejor supuestamente no son comerciales, pero que desde luego que son muy necesarios. Así que muchísimas gracias a ti y al equipo por este momento que hemos tenido, esta oportunidad. María José, gracias, toda mi admiración. Al contrario, enhorabuena. Yo te admiro a ti, gracias. Y bueno, ahora ya que se difunda, que seguro que vas a tener mucho éxito, y esperando ya el siguiente, porque que se haga una película, de esto se va a hacer una película o una serie, porque es muy potente. Seguro. Y hay inquietud por ahí, hay inquietud. Pues pues mira, la Xunta que potencie la cinematografía gallega también. También, ¿verdad? Además, galleguiños hay muy preparados y con mucho dineriño por ahí, así que... Te voy a matar. Gracias no, yo lo de la zamburiña y todo esto se me da bien. Qué rico, a ver cuándo vienes por allí. En cualquier momento. José Antonio Blasco Abad, muchísimas gracias, como siempre nos
transportas a un mundo, la verdad, que muy bonito, esa Zaragoza que pasa de musulmana a cristiana, y personalmente en el día de hoy he aprendido mucho y me fijaré cuando vaya en esas torres que las veía a veces. ¡Ah, está descolocada! Los arquitectos no tenían ni idea. Oh, la que no tenía ni idea era yo, por eso hay que saber historia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, pues gracias por estar con nosotros, y nos despedimos como es habitual. Esperamos y deseamos que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es más divertido.